En vivo desde la tierra de los horrores, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Ignacio Gómez Villaseñor. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! Niños, niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy, qué susto. Hoy estamos acompañados por Pepe Luis Alcalde y sus zombies del bienestar. Como no alcanzamos Día de Muertos, pues nos conformamos con el Chairowin. Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Mis niños y niñas, tenemos que ser testigos de tremendas tragedias como las de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro para ver de qué ínfimo tamaño es el gobierno de la cuarta desmadración. El sufrimiento de las familias, la pérdida de vidas y propiedades, la impotencia, la desesperación son el triste marco de una autoridad que no sirve ni para prevenir, ni para proteger, ni para contener, ni para ayudar a quienes se los lleva a la desgracia. Hasta parece, oigan ustedes, hasta parece que este régimen solamente está altamente calificado para robar, mentir, traicionar y estar chingando. Son lluvias atípicas, claman. Nunca había llovido tanto, reclaman. Es de que el río Cazones se desbordó ligeramente, rebuznaban. Es de que científicamente no se contaba con la información de lo que se venía, carajo. No importa que sea 2025 y ya existan satélites, tecnología para rastrear en tiempo real a las corrientes marinas, la velocidad de los vientos, su dirección o los mapas de precipitación, donde se puede calibrar las posibilidades de una tragedia en formación o, en el mejor de los casos, un pinche sustote que finalmente se desvió o se desinfló. Un gobierno de verdad se prepara para los dos casos, para la tragedia que finalmente llegó o para la tragedia que pudo ser. Subrayo lo de gobierno de verdad, porque ya debiera quedarnos claro que esta 4T no es un gobierno, es una pinche pandilla empoderada tras aniquilar a la República. Lo que vimos en la inundada Poza Rica fue el segundo piso de lo que vimos con Otis en Acapulco. La misma falta de previsión, la misma indiferencia, el mismo manoseo electoral, el mismo desastre oficial. La única diferencia entre Acapulco y Poza Rica fue que el vejete panzón se atascó rodeado de ineptos en un lodazal. Y Claudia, rodeada de ineptos similares, se quedó atascada en su propio discurso ante la población desesperada. Lo demás que hemos visto viene en el guión de la pandilla poderosa. Las despensas guindas, las colchonetas guindas, las cajas de víveres guindas, los chalecos guindas, harto Photoshop del corrientito para lucir, aunque sea de a mentis, la preocupación y el compromiso de esta señora que interpreta el papel de la presidenta. No habrá un fondo para desastres, no habrá un plan para contener ni ríos ni presos, no habrá un plan de reconstrucción institucional. Nadie le va a mover una coma al Programa Nacional del Caos que desbarata al país con todo éxito. Habrá 20,000 pesos para cada familia damnificada, 25, 30 y la garantía de que seguirán recibiendo sus cheques del bienestar para que nunca se les olvide por quién seguir votando. Y hasta la próxima elección o hasta la próxima tragedia. Al cabo, que en nuestro país las dos cosas son la misma chingadera. ¡Órale! Pista número 2.
Mis chamacos, aquí les hemos platicado mucho sobre la trágica oposición que tenemos y cómo por culpa de esa oposición Morena luce imparable. Hace unos días, uno de estos partidos de oposición decidió relanzarse. Por si no saben ustedes de quién les hablo, se trata del PAN. Ese partido, fundado en 1939 y donde han tenido militantes como Manuel Gómez Morín, como Luis H. Álvarez, como Carlos Castillo Peraza, como Maquío, entre otros. Presentaron una disque propuesta de refundación, un logo nuevo que parece más bien como una marca de detergente, una frasecita de familia, patria y libertad, que yo todavía no sé qué chingados implica, y a los mismos personajes de siempre. Imagínense ¿qué tal estuvo el evento? Que lo más relevante fue la caída en un tanque de agua del exvocero de Felipe Calderón, Max Cortázar. Eso, la nota. Se cayó el pendejo. El PAN, al igual que el PRI o que el difunto PRD, no entienden o no entendieron o no quieren entender que la gente se hartó de los abusos y excesos de la clase política mexicana. Y que el único que supo capitalizar esas desgracias para luego revertirlas en contra nuestra fue mi pinche primo López Obrador. Hoy el PAN piensa que cambiando su logo y regalando iPhones se nos va a olvidar, por ejemplo, que Vicente Fox fue un presidente muy malo, chistoso, pero muy malo. O que Felipe Calderón incrustó a un aliado de los narcos como secretario de Seguridad Pública. Por cierto, en ese relanzamiento no pensaron que sería importante que el PAN, Fox, Calderón se disculparan por las pendejadas que hicieron. Oigan, la cagamos, güey, perdón por ese motivo. Digo, si de lo que se trata es de empezar desde cero, sería importante que asumieran sus pendejadas, ¿no? También sería importante que habláramos del mentado cártel inmobiliario, que por cierto dicen que el que dirige el actual presidente del PAN tiene que ver en eso. O también podríamos platicar de cómo todos los gobernadores del PAN se aventaron a los brazos de la 4T, o también de cómo callaron los senadores del PAN cuando se evidenciaron los vínculos del exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto con el crimen organizado, o de cómo le dieron una senaduría a los Yunes que nos terminaron hundiendo en la votación de la reforma judicial. Ustedes quieren hablar de un relanzamiento, está bien. Yo quisiera que me hablaran de todas las mamadas que nos han hecho. Ese punto de quiebre. ¿Quieres empezar algo nuevo? Termina, aclara lo viejo. Está bonito que digan que irán solos de ahora en adelante y que quieren ser la primera minoría del país. Aquí se los he dicho y se los voy a seguir diciendo. El golpe de Estado comenzó a fraguarse en el 2018 y hoy solo existen dos opciones de país: la de Morena o la de los que no queremos la dictadura de Morena. Ustedes se pueden relanzar 400 veces, pero la respuesta la tienen en la cara. ¿Hablan de defender a la patria? Pues entonces agárrense los huevos y defiéndanla de verdad, no solo cuando les convenga. ¡Órale! Pista número 3. Muy bien, mis chamacos. A todísima madre, todo está bien. No hay un día que no falte un pinche escandalito que nos distraiga de lo que debiera ser un inamovible clavo ardiente en medio de los ojos. Que si el Móndrigo de Noroñas pide permiso del Senado para irse a Palestina. ¡Qué cagado! Que si el Barbaján de Cuauhtémoc atiende las sesiones legislativas desde la cancha de pádel. ¡Qué cagado! Que si la tal Álvarez Bulla sacaba millones del presupuesto del CONACYT para financiar proyectos de su hija, de su jefa y de su pareja. Que después de 5 años, la mentada vacuna patria, ahora sí ya casi está lista.
Y no solamente servirá contra el COVID, no, también va a servir contra la fiebre amarilla y capaz que hasta es buena contra los giotes, el sarpullido y las verrugas. Que una diputada ya propuso, por Dios, una diputada ya propuso que el día que cumple años el cabrón de mi primo hermano se instituya como el Día Nacional del Bienestar. Todo muy cagado, muy divertido y bien dinámico. Mucho chismorreo, muy bonito el desmadre para poder perder el tiempo que quisieran expropiarnos. Mejor preguntemos y repreguntemos todos los días por el huachicol fiscal. ¿En qué vamos con eso, presidenta? ¿Cómo se repartieron y entre quiénes los 600,000 millones de pesos que nos rasuraron? ¿Por cuántas aduanas pasaba el combustible? ¿Cuántas empresas y cuántas autoridades participaron en la tranza? ¿Hasta dónde escalaron los sobrinos del almirante Ojeda, quienes además fueron ascendidos por recomendación del presidente macuspano, el pinche Andrés Manuel? ¿Cuántos gobernadores y funcionarios estelares cuidaban el libre flujo del contrabando, la evasión, la venta y el cobro del botín? Ya se sabe quiénes lavaban el dinero, ya se sabe qué cárteles estaban asociados con el protocolo criminal, ya saben en qué puntos coinciden y se retroalimentan el huachicol fiscal con organizaciones criminales toleradas desde el gobierno como la Barredora. Ya supimos a qué se debieron las escalas eternas del vuelo que trajo a Bermúdez Requena a México. Ya recordó algo Adán Augusto de la relación que mantuvo por décadas con el capo que fue su secretario de seguridad. Ya vio Adán los videos donde sus personeros presumen los negociotes que se pueden hacer en México mediante un porcentaje, claro, con el beneplácito de Adán Augusto López Hernández y su red de poder. Hay investigaciones corriendo alrededor de Adán, de Andy, de Tony, de Dani, de Amílcar y los 3,000 millones de pesos que se transfirió a Suiza. Digo, más allá de las toneladas de pendejadas que generan diario para distraer, hay temas que les incomodan y que les duelen y que no debemos soltar, porque solito todo les explota en la jeta el discurso de la honestidad valiente que los ayudó a consolidar la dictadura del bienestar. Huachicol fiscal y la Barredora. Huachicol fiscal y la Barredora. Huachicol fiscal y la Barredora. Todos los días y a toda hora, mis chamacos, como si fuera un mantra, como si fuera el Padre Nuestro. ¡Órale! Mis niños, mis niñas, antes que nada, el cariño de todos nosotros y la solidaridad plena de todos nosotros con la gente que estuvo viviendo la tragedia de Veracruz, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro, a todos ellos nuestro cariño y de veras nuestra solidaridad plena. Y esta tragedia tiene varias aristas. Una de estas aristas fue pues la primera presencia de Claudia con la gente damnificada, y la primera presencia de Claudia, la presidenta con la gente en la tragedia no fue afortunada. Porque acuérdate de escúchenme, no me van a escuchar, entonces me voy. Claro, o sea, todo mundo se dio cuenta, todo mundo nos fijamos en que la actitud de empatía y de solidaridad y de ayuda, pues no estaban muy presentes en esas estampas. Luego entonces, pues ya se imaginarán ahí dentro del grupo de ella, ¿cómo hacemos para alivianar el asunto? Y alguno de haber dicho, ¿por qué no hacemos unas fotos de la presidenta en medio de la inundación, en medio de las casas, en medio del lodazal, para que se vea la presencia de la presidenta? Y lo hicieron. Lo hicieron así. Así lo hicieron. Dijeron, oye, qué chingón se ve, güey.
Está poca madre, cabrón. Pero no contaban estos artífices en gente como nuestro querido Van Pipe. Van Pipe, abrazos, amigo. Van Pipe vio la foto y dijo, espérate. Mira aquí, mira. Ve cómo está aquí la mano, ¿no? Es Photoshop, güey. Es Photoshop. Y entonces cuando Van Pipe nos ilustra en las redes y en los medios del Photoshop, pues empieza el desmadre, ¿no? A partir del Photoshop, vean ustedes más o menos lo que creó, pues la traviesa gente. Digo, si va a ser así, pues vamos a entrar en el desmadre, ¿no? Esta una de tantas. Vean otra. Dijeron, sí, güey, ahora que está así como haciendo lagartijas, cabrón. Y ahí la gente feliz, pues se imagina. Bueno, dijeron, oye, sin nada de mariposa, ya vas, cabrón, ahí está. Pues claro, a partir de lo que Van Pipe descubre, dicen, pues vamos a jugar todos al Photoshop, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo mejor de lo que el equipo de Claudia puede hacer en el Photoshop. Pero bueno, o sea, todo se podría ir en el desmadre y en la crítica y en la bonita corrientada. Pero también queremos llegar a la propuesta. Decir, bueno, si lo suyo, Claudia y su equipo, es la propaganda, bueno, pues háganla bien. Aquí tenemos propuestas, no solamente críticas, propuestas, Claudia, para que la próxima vez más o menos se orienten para saber por dónde dar el gatazo de que toda la 4T está entregada a la ayuda, a los necesitados, a la verdadera empatía. Entonces aquí va la primera propuesta para que Claudia, tú y tu equipo vean y más o menos valoren. Vean, por ejemplo, esta propuesta. Sí, mira nada más. Oye, claro, nosotros no nos la vamos a creer. O sea, vamos a decir, pinche Photoshop está toda mal. Pero los que votan por Morena, los que aplauden al régimen, los jilgueros van a decir, mira nada más qué hermosura. Mira, qué necesidad tiene la presidenta de nuestro partido de andar ahí entre el agua cochina y el lodo, ayudando a los más necesitados. En el caso de Luisa María. ¡Oh! Vean esta otra propuesta que les tenemos. Nosotros desde luego vamos a decir, ay, no mames, pero los demás, para la gente que les aplaude esta imagen, de decir, mira nada más qué hermosura de Citlali, ahí repartiendo comida entre los que se quedaron sin pan ni tortilla, pero ahí está la Citlali, ahí entregada a la comunidad. O esta otra que no tiene desperdicio. Bueno, ahí está. Vean ustedes, claro, nosotros vamos a decir, puta madre, no chinguen. Nosotros no importamos. La propaganda es para la gente que la cree. Entonces dices, mira, Andy, güey, llevando sus réplicas del cuadro que le costó que $30,000, ¿no? $30,000 le costó, de la autora, ¿cómo se llama? ¿Chamoy qué? Chamoy Kusama. Llevándole ahí a donde no quedó nada. Pero claro, en la inteligencia de que todos dirán, los aplaudidores dirán, mira nada más qué pinche detalle, güey. O sea, ahora que se levanten esas casas, ya tienen con qué adornarla, cabrón. Con arte, cabrón. Les llevó arte. Porque no todo es la pinche comida y no, también está el espíritu. ¿Y el espíritu con qué? Con arte, cabrón. Ay, qué detalle. Ay, pero no solamente. Otra propuesta, Claudia, para que tu equipo se incentive. Ve nomás. O sea, el agua hasta el cuello, cabrón. Y los aplaudidores dirán, pero mira, con el agua al cuello, Adán Augusto salvando una jirafa del río. El río que se desbordó ligeramente, cabrón. Y ahí está. ¿Quién se va a preocupar de las jirafas? Chingue su madre. Todo el mundo buscando todos son, a ver mi perro, a ver mi gato. ¿Y la jirafa, cabrón? ¿Quién se preocupa de la jirafa en el río? Adán Augusto, cabrón. Con el agua al cuello diario, güey.
pero salvando jirafas. ¡Qué emotivo! O sea, qué emotivo, dirán los aplaudidores. Nosotros nada más nos cagaremos de risa, ¿no? Pero también otra propuesta. Ve, no nada más. Bueno. O sea, la preocupación de lo que platicábamos, del alma, cabrón. O sea, finalmente, a ver, habrá quien lleve pan, habrá quien lleve fruta, habrá quien lleve agua, ¿no? Pero ¿quién lleva belleza? Solo una bella. Solamente una bella puede llevar belleza. Porque ya el otro cabrón ya les llevó el arte, ¿no? La señora lleva belleza. ¿Para qué? Para que esas mejillas que no pueden estar rosadas de pronto lo estén. Ya. Te sientes bien. Exacto. ¿Te ves bien, hijo? Te sientes bien. Esa es la chingadera. Y qué mejor que sea con la edad, ¿no? Pero también no nada más está la belleza y el arte. Vean ustedes también. Porque de pronto... todo el mundo diría, claro. O sea, pero las camionetas nada más en Chihuahua porque quiere ser gobernadora allá. No. Se lleva las pinches camionetas de su campaña y se las lleva a Poza Rica para que vean por la salud. Gracias a Andreita Chávez, la senadora, ¿verdad? Que les lleva. ¿Me mandé? Bueno, luego le tendrán que ayudar a ella porque ya ves que siempre se atascan. Siempre hay un lugar donde se atascan, pero la gente no se va a fijar en eso, si se atascan o no, sino en el alma caritativa de toda esta gente como Andreita, ¿no? Y eso no es todo, porque ya hablábamos del arte, ya hablábamos de la belleza, pero también hay que hablar de la cultura. La cultura. Nuestro corresponsal en Palestina... Nuestro corresponsal en Palestina, pues no puede ir a Poza Rica, pero pone a la disposición todos sus libros. O sea, porque bueno, la casa cuesta 12 millones, tampoco la puedes dejar sola. O sea, pero todos los libros para todos aquellos que tengan el apetito de saber, de leer, de evadirse a otros mundos y a otros tiempos. Ahí está nuestro corresponsal en Palestina que les manda y pone a disposición sus libros. Y ya tenemos la cultura, ya tenemos el arte, ya tenemos la belleza y nos falta un rubro, este que viene. Vean ustedes nada más. El deporte. El deporte. ¿Cómo es lo de cuerpo sano y la chingadera? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y qué mejor embajador del deporte que el pinche Cuauhtémoc, que dice, bueno, oye, siempre presente Cuauhtémoc, siempre presente en las mejores y en las peores ocasiones. O sea, ya nos llevó la chingada, ya, estamos claros, nos llevó la chingada, ¿no? Ya el pinche Río ya destrozó todo, ya valimos madre, ¿no? Ahora vamos a jugar pádel. Por Zoom. Claro. Y él se compromete a jugar con todos los niños que quieran jugar pádel, él por Zoom. Sí, o sea, también, ¿no? O sea, hay que ver las posibilidades. Oye, ¿va a venir Cuauhtémoc? No, por Zoom. Por Zoom. Y mientras ustedes juegan pádel, él va diciendo en el Zoom, bien, cabrón, eso, qué chingón, eso. Ahí está, para que vean ustedes las posibilidades del Photoshop. No para convencernos a nosotros somos unos hijos de nuestra chingada madre, pero hay mucha gente que les aplaude, que les vota, que los consiente, que los corifea, que los idea. Bueno, para toda esa gente, esas propuestas que les tenemos, mis niños, esas propuestas que le tenemos a Claudia y a su equipo, que no pueden hacer bien un Photoshop, pues ahora pueden hacer toda su propaganda a partir de las tragedias con toda la gente bonita que cuerpea el movimiento de la Cuarta Transformación. De nada, Claudia, de nada, muchachos. ¡Órale! Mis chamacos, mis chamacas, qué bueno que siguen con nosotros porque ahora vamos a entrar en un mundo que no acostumbramos aunque vivamos diario en él. En eso que estamos viviendo, mis niños, que si las tragedias, que si las matanzas, que si ya mataron al líder, que si ya mataron a este alcalde, que si ya mataron a tal. O sea, es una sangría en la que estamos viviendo. Bueno, hay cosas que pareciera que no son el tema de nadie,
pero es el tema de todos. Y esto tiene que ver con la ciberseguridad. O sea, pareciera que no aparece en el escenario principal el asunto, pero todos tienen que ver. Digo, muchos de ustedes y de ustedes, ¿verdad?, han estado viendo, por ejemplo, que reciben una comunicación de un banco que no es el banco. Y que de pronto tienes que dar tus datos, pero no era el banco. O alguien que te llama por teléfono y te dice, aquí tengo a tu hijo, cabrón, en la extorsión. Todo eso tiene que ver con bases de datos. Y en esas bases de datos estamos todos nosotros. Y en esta realidad que nos está tocando vivir en este país, si estás en una base de datos que alguien se compró o se marchantó, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Quién tiene tus datos? ¿Quién se los agenció? ¿Quién se los vendió? Eso tiene que ver con la ciberseguridad y tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. En este presente temible que estamos viviendo y en el futuro que nos están armando desde un chingo de lados. Por eso dije, voy a hablar con un experto. Y un experto en estos temas de ciberseguridad está hoy con nosotros. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor. ¡Órale! Bienvenido, pásale. Ignacio, gracias. Profesor, gracias por estar aquí, gracias. No, a ti. Y antes de cualquier cosa, mi secretaria digital, Chachita, le va a informar a mucha gente, ya te conoce, y además has estado siendo últimamente muy atacado, entonces alguna referencia tendrán de ti, otra no. Chachita, Ignacio Gómez Villaseñor, por favor. Ignacio Gómez Villaseñor, periodista y comunicólogo mexicano, especializado en ciberseguridad y periodismo investigativo con más de 17 años de trayectoria, ha destapado filtraciones como la del Portal del Empleo, los Chilango Leaks, el Inferno Leaks, así como los hackeos a la Fiscalía de Nuevo León, OMA, entre otros, premiado por The Merck Foundation 2020 y Alianza México Ciberseguro. Actualmente es editor general y cronista en Publimetro México. Gracias, Chachita. Oye, vamos a hablar de un tema del que se habla poco. Sí se habla, ya se empieza a hablar. O sea, te he estado siguiendo, he estado viendo con quién has estado, con quién has platicado, quién te ha preguntado, y eso me alienta a decir, bueno, sí, es hora de que hablemos de esto que pareciera ser muy ajeno para toda la perrada que nos ve. Pero no, está próximo, está ahí y es un peligro latente. Estuve viendo, por ejemplo, lo que averiguaste de la Fiscalía de Nuevo León. Sí. Cuando empezaste a hablar de cifras, yo no me la podía creer. O sea, yo creo que mucha gente como que le conviene no creerlo para no ponerse a llorar. Estuvo muy cabrón. Sí, la verdad es que es impresionante este mundo. La gente, yo creo que lo minimiza o a veces lo maximiza. Sí. Porque puede pasar que la gente cree que los hackers son como tipo Hollywood, ¿no? Y se quedan con esa idea de cómo lo están de cómo se está haciendo. Y la realidad es que ocurre en otro tipo de segmentos. Es bastante grave lo de la Fiscalía de Nuevo León. A mí, la verdad es que yo creo que es uno de los temas mucho más sensibles que hemos llegado a manejar. Muy cabrón. Demasiado. Estás hablando pues de todos los delitos, de todas las personas que confiaron en la Fiscalía en meter una denuncia y que toda su información fue expuesta y se vendió. Para que todos nos demos cuenta de qué estamos hablando. Tú tuviste además contacto cercano con todo lo que se hackeó. Porque además, pues desde luego tú estás conectado en las redes negras, ¿no? Donde nadie se mete, donde nadie tiene acceso, tú sí estás ahí. Estamos hablando nada más de lo de la Fiscalía de Nuevo León. ¿A ti te constó de cuántos expedientes estabas hablando? Es que fueron diversas filtraciones, fueron 3 y además fue como un acto de extorsión por parte del hacker. Ajá. Entonces, conforme se iban
iba respondiendo la misma fiscalía, iba viendo nuevas filtraciones, porque Sí. ahí había un caso donde estaban acusando directamente a un directivo de que provocó que se hiciera la misma instalación de la computadora para extraer todos los O sea, datos. un ejecutivo de la propia fiscalía que hubiera sembrado Sí. una especie de red o de mini computadora que estuviera chingándose la información desde dentro. Por 10 meses. No mames. Por 10 meses. Por 10 meses estuvo extrayendo información y al final de cuentas se vendió pues todo. Y a mí me constaron por lo menos más de 6,000 carpetas de investigación. Manches. O sea, cuando estoy tratando de comunicar, cabrón, de decir, no, es un pedo, pero para todos. Porque tú te imaginas esas 6,000 expedientes que tú supiste de ellos. Imagínate en qué manos caen esos pinches expedientes. Con toda la información de nombres, domicilios, teléfonos, cuentas. ¿En qué manos cae esto que se anda mercando, no? ¿Y en qué puede acabar? Es que además imagínate los tipos de delitos que se están cometiendo. No es solamente un robo. No. Estamos hablando de secuestros, de extorsiones, de homicidios, las fotografías de cada uno de esos casos. Se está vulnerando toda la integridad de la persona que, de nuevo, confió. O sea, en estos expedientes que sacaron y que tú pudiste contemplar, incluye hasta las fotos del homicidio o de cómo quedó el cuerpo, todo ese rollo. Toda la información está ahí, están todas las fotografías, está toda la indagatoria, e incluso yo no lo vi, pero también sé que se vendió el expediente del caso de Devani Escobar, no sé si te acuerdas. Que sí. Ahí en Nuevo León. Escándalo. Sí. Entonces, pues, ¿en qué manos terminó? ¿Por qué alguien lo compraría? Desde ahí ya empiezas a dudar. ¿Por qué alguien quiere comprar eso? Pues no lo hace nada más por interés, por morbo. Pareciera como uso y costumbre que te hablen a tu cantón y te digan, si no me das 3,000 pesos, mato a tu hermano que lo tengo aquí, cao. Esa información parte de una base de datos que alguien sacó de algún lado y la vendió para que de pronto nos sorprenda, ¿no? Que desde las cárceles de México está la industria de la extorsión a todo lo que da, hasta con teléfonos disfrazados, ¿no? O las llamadas que te llegan de Filadelfia, o que te llegan de Vancouver, o de Quebec. Todo esto es una parte de una base de datos que alguien se chingó. Es correcto, y de hecho son muchísimas bases de datos. Cuando yo hablaba de los Inferno Leaks en un inicio, eran más de 700 gigabytes de pura información. O sea, no son PDFs, no son imágenes, no son videos, son puros datos. Entonces, muchísimo. Eso fue a inicios de año. Ahora esos Inferno Leaks son 11 terabytes. Estás hablando de 11 veces más de lo que originalmente había. Y estás hablando de bases de datos de todas las empresas telefónicas, de todos los bancos, de gobierno, están desde las de IMSS, están el ISSSTE, y además cada día se van añadiendo nueva información, que es la que justamente están utilizando para hacer todas estas llamadas telefónicas con todos los datos. Entre otras cosas, porque estábamos hablando de la Fiscalía de Nuevo León, pero hace poco se supo de la base de datos de los jubilados del Seguro Social. Estábamos hablando de 20 millones de personas. Sí, híjole, no sabes qué caos fue eso, porque para que aceptaran que efectivamente se había filtrado. El camino que tú has estado viviendo es que dices, oye, hay un hackeo ahí. Y antes de que se conteste, hay una playa de ella siguiéndote diciendo, chinga tu madre, cabrón. Sí. De entrada, cabrón, ¿no? Todavía no se aclara, pero de entrada chinga tu madre. Sí. ¿Por qué? Porque estás alterando la tranquilidad, la normalidad del bienestar, porque se está avisando de un hackeo de 20 millones de personas que ya con esta plática nos estamos dando cuenta para qué pueden servir. Y finalmente, cuando contestan, ¿qué dijo el Seguro Social? Que no fue un hackeo y que probablemente alguna persona dentro del mismo IMSS pudo haber sido
quien filtrara esta información, como si eso fuera diferente. Como que dijeras, ¡ah, qué tranquilidad! Sí. ¡Ah, fue un ojete de adentro que filtró la información! ¡Ah! Pero se parece mucho a lo de la Fiscalía de Nuevo León. Sí, o sea, se parece mucho porque si alguien de dentro tuvo una microcomputadora 10 meses chingándose todos los expedientes, sale igual que tengas un ojete dentro que pueda filtrar los datos de 20 millones de jubilados. Sí, imagínate, además son personas sumamente vulnerables. De entrada, ¿no? vulnerables. Es muy sencillo. Si le quieres vender un crédito o le quieres dar mayor información y dices, bueno, yo sé que tú percibías tanto, este es tu número de seguro, aquí vives, entonces confías. Ahora, aquí hay otro punto, y es el mismo actor malicioso o hacker que lo filtró y que no sé por qué no fue más escandaloso. 80 millones de Infonavit. ¿Cómo crees? 80 millones. Y yo no sé por qué la gente lo minimizó también. 80 millones. ¿Por qué crees tú que haya ese freno de mano en cuanto a este tipo de información? O sea, yo creo que toda la banda puede estar consciente de que sus datos descansan o duermen en varias bases de datos que de alguna manera tuviste la confianza de darlos porque ibas a tener un servicio o porque te ayudaba para hospitalización o para 20 cosas. Y que de pronto la gente se da cuenta que en un momento dado, cuando no lo sabe, puede estar a la mano de cualquier cabrón que quiera quitarte la vida o quedarse con tu propiedad o quedarse con la lana que tú tengas, mucha o poca, porque funciona para arriba y funciona para abajo. Por supuesto. ¿Por qué crees que hay ese freno informativo o ese sesgo? Creo que es porque sobre todo también mediáticamente no estamos tan acostumbrados a tocar este tipo de temas. Luego pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una obra que costó 1,000 millones o 100,000 millones y para la gente es igual. Para la gente es lo mismo 1,000 millones que 100,000 millones porque no lo dimensiona. Entonces, si yo hablo de 20 millones de pensionados o de 80 millones de Infonavit, pareciera que es lo mismo, pero no es así. Entonces lo ven tan alejado, lo ven tan irreal que no creen que sucede hasta que efectivamente se concreta. Lo estábamos platicando, la ENVIPE del INEGI, que sí. Efectivamente el delito que la misma presidenta ha reconocido que no ha podido combatir es la extorsión y el fraude. Son los delitos que más están creciendo y están directamente relacionados con estas bases de datos, directamente. Y la ley, por ejemplo, que presentó hace poco la presidenta no habla nada sobre ese tema, ¿no? Ahí viene también un poco de la urgencia, porque lo que estamos viendo y por lo que nos estás contando, hay partes muy frágiles del entramado gubernamental, hablando de información. O sea, pueden ser hackeados y parece ser que muy fácilmente por expertos de los que tú sabes y de los que tú hablas y con los que has tenido hasta comunicación, cabrón. O sea, son cracks estos cabrones. Pero hay una vulnerabilidad institucional con respecto a la información, pero al mismo tiempo, ahora nos están solicitando los datos biométricos de todos nosotros, güey. O sea, estamos a dos fuegos. Sí. O sea, por un lado están hackeándose a placer al pinche gobierno y el gobierno nos está exigiendo los datos biométricos de nosotros cuando no sabemos en dónde chingados van a acabar. Y el gobierno puede decir, no es cierto, no hay peligro, ni va a haber espionaje, ni la chingada. O sea, todo está tranquilo, pero ¿cómo le crees a un gobierno que en una mañana te dice, no va a haber impuestos nuevos, nada más se están actualizando unos que no existían? Sí, pero... ¡A toda madre! ¿Cómo les vas a creer? Pero estamos a esos dos fuegos, Ignacio. Sí, sin duda. Lamentablemente, todo ese tema de los datos biométricos y a final de cuentas lo que siempre están diciendo, ¿no? Se van a resguardar. Por ejemplo, esta plataforma única de identidad, que es la que va a resguardar toda esta información biométrica, que es la de la CURP, porque la gente cree que la CURP es la que va a tener los biométricos. No. La CURP es como una llave para entrar a esta plataforma. Nadie habla de la plataforma. Ya tendría que haber unos lineamientos de cómo va a operar, de cómo va a resguardar toda esta información. El gobierno está autorizado a pedirle absolutamente a gobiernos municipales, a estatales, federales, a cualquier empresa, toda tu información y la empresa los tiene que dar de forma obligatoria.
¿no? Entonces, esta plataforma no sabemos cómo se va a resguardar, no sabemos cómo se va a proteger. Pero ¿dónde empieza la trampa? Porque dicen, bueno, los datos biométricos, y lo festinaron, no son obligatorios. No lo son. O sea, no se asusten, cabrón. No son obligatorios. Pero cuando llega una persona al banco a hacer un retiro de su cuenta, le dicen, no le podemos dar el dinero porque no están sus datos biométricos. Y entonces el que está en el banco dice, oiga, con todo respeto, gerente o gerenta, con todo respeto, pero acaba de decir el gobierno federal que no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio para usted, pero para mí, como el banco, sí es obligatorio. Porque si yo no tengo los datos biométricos de ustedes, me chingan a mí. Y yo debo darles los datos biométricos si el gobierno me los pide. O sea, perdón, pero es una pinche trampa. Sí. Sí, ese es el gran problema de esta ley de desaparición forzada, porque además están sustentando en algo diferente la cuestión de desaparición, lo están encubriendo un poco Sí, tratan de encubrirlo. Igual con estas facultades del SAT, también hay ahí un encubrimiento. No, o sea, no es para ver tus datos, es para ver la facturación de Netflix o de cualquiera de esos servidores para ver cómo están facturando en ese momento, ¿no? Y ahí está la ley, está bien clara, pero tú sabes perfectamente, en este régimen, desde el primer día, han dicho, no va por ahí, y va por ahí. No va a pasar, y pasa. Pero ¿cómo creen? ¿Cómo que no tenga? O sea, creo que el camino es idéntico. Es exactamente lo mismo, porque también la redacción es sumamente vaga, no sé si lo has visto, pero sí lo vi. Es totalmente ambiguo. Además, está incluyendo a la Agencia de Transformación Digital para que ellos hagan una especie de conexión con las plataformas digitales y en tiempo real estar dando toda la información a la autoridad fiscal. Y nunca menciona qué datos efectivamente son los que pueden recopilar o no. Ellos dicen, no, tú tienes que confiar que está basado en la ley del IVA, entonces solamente nos interesa eso. Pues a ellos les podrá interesar eso, pero al final de cuentas la ley va a quedar sumamente ambigua para que lo usen como ellos quieran. Así es. Y además tienen la mayoría para votarla. Además, o sea, pero aquí la cuestión es, por un lado, sabemos que hay un emprendimiento global con respecto a los datos. Por eso le hablaba yo a la gente del pinche futuro que nos espera. Un futuro que andan armando, donde Ignacio Gómez Villaseñor, sí, no te preocupes, mira, aquí tengo los datos. Ahorita está en Tasqueña. Acaba de salir, aquí lo tenemos, acaba de salir de grabar con un pinche payaso pendejo y está en Tasqueña y ahorita está comiendo en tal lugar en Copilco. Ese, vamos a decir, no solamente es el objetivo nacional, es un objetivo global. Me acuerdo cuando Kristi Noem estuvo en la oficina de Claudia en el Palacio Nacional, no solicitando. Queremos los datos biométricos de ustedes, cabrón. Así fue. Sí. ¿En dónde quedamos? O sea, la parte más vulnerable somos todos nosotros. O sea, no basta con decir, pues no tengo nada que temer porque no estoy haciendo nada malo. Pero la intimidad, cabrón. Y ahí estás tocando incluso otro tema, que es la ley que presentó también la presidenta en materia de extorsión, que también se va a votar. Y ahí le estás dando acceso justamente a tu geolocalización. Las empresas de telefonía tienen la obligación de dar tu información de tu cuenta y de tu geolocalización en tiempo real. O sea, no es algo que esté alejado. Estas tres iniciativas se están presentando en el mismo momento. No es casualidad. Y lo pueden disfrazar, como diciendo, no. O sea, hay un apartado donde dice, o sea, sí se puede hacer la geolocalización en el caso de que el sujeto tuviera que ver con un delito o con un crimen o con algo. Pero si tienes el Poder Judicial de tu lado, cabrón, Pepe Torres, pueden decir, no, mira, sí, se estaba cogiendo un gato, güey.
Ahí está, güey. Ahí se estaba cogiendo un gato. Entonces, pídele a un juez que nos autorice la geolocalización en chinga, porque ahí hay muchos gatos en esa colonia. Y si ya se tiró uno, se va a tirar otro. Sí, la verdad es que es impresionante la facultad con la que pueden pedir algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, dicen, no, yo creo que podría haber una extorsión por parte de su número. Y tú lo dijiste, se pueden suplantar los números. Claro. En México es muy sencillo suplantar. Yo he visto casos hasta del 911 que te marca a ti directamente, ¿no? Con el disfraz de número 911. Yo podría, bueno, no digo que yo, ¿verdad? Pero cualquier otra persona podría suplantar tu número y llamarle a otra persona y la otra persona dice que fue extorsionada desde ese número y entonces ya te investigan a ti. Sí, claro, pero está bastante cabrón. Si ya ahorita de cualquier número que fuese te pueden llamar para extorsionarte, si tuvieran las facultades tecnológicas, podría ser el teléfono que llegue a tu teléfono como un teléfono de tu pariente, Sí. o de tu mujer, o de tu pareja, lo que sea. Pero podrías ver llegando esa llamada, lo cual te daría como la confianza o la urgencia de contestar. Sí, ese es el gran problema. Por ejemplo, bueno, en su momento fue el PANAUT, ¿no? El registro que de hecho la misma corte echó para atrás porque Sí. era anticonstitucional. Sí. Y en este momento... Cuando había corte. Cuando había corte. Sí. Ahora, la nueva corte, pues no creo que se ponga en oposición de este nuevo registro, donde tú ya cada vez que pidas tu celular tienes que registrar tu chip. Sí. Aquí el problema es que eso va 30 años rezagado, porque tú puedes comprar números virtuales VoIP en cualquier lugar y no tienes que registrar tu chip. Entonces yo puedo suplantar tu número con un número virtual y el extorsionador no tiene por qué tener un chip, entonces no está registrado. Es sumamente grave y es bastante sencillo hacerlo. Y sí preocupa que no hayan pensado en algo, pues, ni tan nuevo. O sea, tiene, 10 años al menos. Bueno, pero ahí viene lo peor, porque tú dices, como una persona sensata, dices, pero es que no creo que se hayan detenido en pensar algo así. O sea, algo de párvulos. No me explico por qué. Y ahí viene la chingadera. O sea, parece hacer un daño a propósito, causarte un caos. Porque evidentemente en el país que vivimos, donde la violencia, tú sabes de qué tamaño y en dónde anda, pues haces a la gente 300% más vulnerable de lo que es. Sí, la verdad es que incluso yo he visto que no están preparados para hacer algo así. Uno creería que a veces lo hacen a propósito, pero yo creo que sí hay un cierto nivel de ineficiencia por parte de la misma autoridad, porque yo he visto, por ejemplo, directorios abiertos en páginas de gobierno donde están todos los datos. Hace poquito fue en San Luis Potosí, de todos los médicos de IMSS Bienestar. Todos. Y venía hasta el número de parejas sexuales de cada una de las aspirantes. ¿Cómo crees? A los médicos del IMSS Bienestar. O sea, es todo el proceso de contratación, pero en ese proceso vienen, por ejemplo, sus análisis de sangre, viene su currículum vitae, y de nuevo, ahí vienen como ciertas preguntas que les hacen. Hasta el número de parejas sexuales estaban ahí. Yo lo denuncié o lo hice público y estuvo más de un mes abierto después de que lo hice público, se viralizó y a nadie le importaba. Esos datos seguramente ya los descargaron y los pueden usar, ¿no? de mala manera. Si desde cosas tan básicas lo tienen abierto, imagínate algo que en teoría ya es manejar toda una plataforma de millones de personas. La verdad es que yo no doy crédito y no creo que lo vayan a hacer, que termine bien. Fuera por dolo o por ineptitud. Creo que ineptitud. O sea, fuera por estas dos variantes, lo que está manejando en ese nivel el gobierno en todas sus instancias es una mierda. Pero las primeras víctimas de eso somos todos los demás. O sea, si no tienen ellos la capacidad para moverse en el mundo digital, o si la instrucción es no moverse en el mundo digital para también crear caos en ese rubro, como en todos los rubros lo han hecho, los únicos que estamos pagando la chingadera seremos nosotros. Sí, lamentablemente. Y
Yo creo que no existe una sola persona, un solo mexicano que no conozca a alguien que haya sufrido por algún tipo de delito de este tipo, ¿no? O sea, que hayan utilizado los datos para algo, que lo hayan extorsionado, que le hayan cometido un fraude. Creo que todos somos absolutamente vulnerables y, de nuevo, no hacemos conciencia de dónde está el inicio de toda esta cadena de extorsión. Pues realmente tiene que ver con esto, ¿no? Hablábamos de los hackeos, pero realmente a veces ni siquiera es eso. Lo del IMSS, en dado caso que son los insiders, se llama, es las personas que están vendiendo esta misma... Por dentro. Exacto, que están vendiendo esa información. Eso ocurre no solo en gobierno, sino también en las mismas empresas. Digo, desde otros sexenios hubo siempre la tentación de tener los datos de la comunidad. Datos que tenía, por ejemplo, el Instituto, en esos tiempos, Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral, los quería Gobernación. Y la gente decía, no, ni madre, cabrón. ¿Por qué? Porque el IFE empezaba a ganar importancia y credibilidad. ¿Por qué si le doy mis datos al IFE, por qué los va a tener el ojete de Gobernación? Mientras había ese jaloneo, se encontró que la base de datos ya estaba a la venta en Tepito. Estábamos hablando de principios del siglo, ¿no? Sí. Al principio de los 2000 o un poco antes, porque lo intentaron 2 veces. Esta sería, yo me aventuro a decir, la tercera o cuarta que va totalmente en serio y que nos quieren llevar por el medio de las patas, Ignacio. Sí, ¿no? Y tan solo, por ejemplo, ahorita que hablabas del IFE, ahora INE, la base de datos de 2018, que fue la última que se había filtrado, ya ni siquiera se vende. La encuentras gratis. No chingues. Está gratis y no está en la darknet, en el internet oscuro, por allá abajo. La puedes encontrar en grupos de Telegram, ¿no? Y pues, muchas personas no es como que de 2018 se hayan cambiado tanto de casa. Ahí está. Son datos que son vigentes. El futuro es muy incierto. Y en el futuro se vislumbra a nivel global el control de la población a partir de la cuestión digital. No, ya unir por primera vez en la historia el populismo y la tecnocracia y tener todos los órdenes y el gobierno o la centralidad del gobierno a partir de la red. Y todo el mundo dependiendo de la red como si fuera la chichi grande de tu comunidad. El futuro es incierto, pero parece que va para allá. El camino que ha estado mostrando el gobierno mexicano es un camino de la chingada. Si ellos tienen el edicto de entregar al país en esa condición, se me hace muy claro que la provocación del caos sea lo que hemos tragado los últimos 7 años y en este rubro de la ciberdelincuencia sea un rubro más para acabar de aniquilar lo que fue este país para supuestamente pasar a algo mejor. La verdad, es lastimoso, ¿no? Yo, por ejemplo, también uno de los casos que expuse en algún momento, que no se viralizó tanto, y es bastante sensible porque puse las pruebas, ¿no? Y la gente no lo quiso ver. Fue en las elecciones con esta Claudia Sheinbaum. Encontré, o me dieron acceso a una plataforma que estaba albergada en el gobierno de la Ciudad de México, y esa plataforma estaba dividiendo geográficamente, se llamaba tablero territorial, y en ese tablero estaban todas las personas que reciben pensiones. Y decían cuántas pensiones están por cada uno de estos sectores, el partido por el cual comulgan o por cuál votarían y una tendencia de voto. Y ellos podían definir cómo van a mandar a las personas a cada uno de esos sectores. Eso se llama tablero territorial. Yo ingresé, vi que efectivamente había una tendencia de cómo van a votar en las elecciones de 2018. Y nadie hizo absolutamente nada. Les valió madre. Es un delito electoral y nadie hizo absolutamente nada. Bueno, ya llegamos a un punto donde no hay regreso. Porque tú estás hablando de ¿qué año? De 2018. 2018. Fíjate. De todo ese manipuleo de regiones, de personas, de tendencias, llegamos a una elección de Estado.
Y en menos de año y medio estamos llegando a lo que se vislumbra como una dictadura. Sí, y perdone, 2018, 2024, fue 2000. En las pasadas elecciones Sí, presidenciales. o sea, no cuando ganó a No, Andrés, fue en sino esta de cuando Sheinbaum. ganó Claudia. Sí. O sea, de este manoseo Sí. que tuviste en la elección del 2024, Sí. ya pasamos por el acordeón. Y ahorita estamos en el umbral de la dictadura. ¿Cómo no va a ser importante el tema del ciberespionaje, la ciberdelincuencia? Y podamos estar como tan tranquilos o como tan ajenos cuando los primeros que se los lleva a la chingada es a cada uno de ustedes, a ti y a mí. Justamente por eso yo siempre como trato de hacer conciencia, que las personas se involucren en esto, porque a final de cuentas nos están viendo la cara. O sea, realmente es una cantidad de información que está allá afuera con la que nos están haciendo pues cantidad de cosas, ¿no? En este caso que te decía el tablero territorial, hasta testigos puse de que efectivamente estaba ocurriendo. Ahorita es la misma persona que está manejando a nivel nacional toda esta estrategia de ciberseguridad, la maneja esta misma persona que hizo esta plataforma, ¿no? Yo creo que sí falta mucha conciencia por parte de las personas. Y con los temas que tú traes y con los temas que has seguido, pues uno tiene todo el derecho de decir, ¿quieres mis datos biométricos para el CURP? Pues no, ni madre. Porque yo no sé, para empezar, quién eres tú ni quién te parió. Pero sé que en este país, y hay pruebas de ello, los datos que yo te estoy dando los puedes rematar en media hora para que alguien que quiera algo mío o que yo le cague pueda hacerlo a su gusto, a su hora y a su capricho. Y es eso, tú lo estás diciendo, rematar. La gente no me cree cuando digo que la base de datos del IMSS se vendió en 50,000 pesos. 20 millones de personas por 50,000 pesos. 20 millones los datos de 20 millones de personas por 50,000 pesos. Imagínate todo lo que no pueden hacer con eso. Y además esas bases se revenden. Y hay un momento en el que ya aparecen abiertas o llegan a como los llamados Inferno Leaks, ¿no? Que ya suman todos estos datos para tener, incluso hay plataformas donde rentan que ya tienen todo esto prehecho y nada más dicen, pues voy a buscar Ignacio Gómez Villaseñor en un buscador. Te aparece absolutamente todo, número de teléfono, dónde vives, híjole, hasta las actas de defunción de tus parientes. O sea, es así de simple. O sea, quieren todos nuestros datos, pero nosotros no sabemos para qué los van a usar. Eso queda demostrado porque ahí están los trabajos que tú has hecho y compañeros tuyos que han estado siguiendo lo que pasa en las fiscalías, en el registro público de vehicular, en todos lados están estas cuestiones. Y dices, pero además queremos tus datos. Y si no tenemos tus datos, entonces te vamos a acusar de algo. Ay, no me acusen, ahí están mis datos. Y esos datos se los vendo a 3 o a 4 o a 5 decenas de personas. Así es, la verdad es que además todos estos datos pues se pueden cometer, por ejemplo, para suplantación de identidad, ¿no? Para lo que quieras. Hay un caso que voy a sacar próximamente donde se están suplantando incluso a la misma presidenta. Sus documentos personales, al mismo secretario de Seguridad, a la expresidenta de la Suprema Corte. Toda esa información la pudieron descargar, sacaron toda su información personal y podrían hacer actos de suplantación. A esos niveles estamos llegando y la verdad es que yo siento que no se le está dando la dimensión adecuada a lo que está ocurriendo. De verdad es sumamente grave. Qué bueno que lo digas. Qué bueno que lo menciones y le vamos a dar desde luego el seguimiento. Pero para que vean ustedes, no nada más cualquiera de nosotros que valemos pa' pura madre. Puede ser la presidenta, puede ser la presidenta ministra de la Suprema Corte, puede ser quien sea. Y no les importa porque en su momento se filtró el acta de matrimonio de la presidenta y sacaron sus datos del registro público y le preguntaron en la mañanera. Y dijo, vamos a investigar y a ver qué es lo que ocurrió. Mañana te lo digo, ¿no? Adiós.
Como todo, porque además acuérdate que ella ahí no sabe nada. Y va a preguntar, mañana lo dirá, lo verá con el Consejo de Seguridad, va a preguntar, pero se pierde. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que pudimos platicar de este asunto. Y creo que lo vamos a seguir platicando, Ignacio. Seguramente. Sí, o sea, la chingadera es de tal tamaño que no se acaba en una vuelta. Sí, la verdad es que va a seguir ocurriendo, ocurre todos los días. A mí la gente ya luego no me cree porque documento 2, 3, 4 o 5 hackeos al día. Entonces, mientras sigamos en estas condiciones, y yo creo que vamos a seguir en estas condiciones porque de un día a otro no va a cambiar y no creo que haya una voluntad ni política ni social para que cambie, pues lamentablemente va a seguir ocurriendo. Entonces, por lo menos empoderar a las personas con conocimiento. Por lo menos. Y que la gente sepa, los datos biométricos son oro molido. Para quienes vean algo luminoso en esa cuestión se lo pueden imaginar. Pero todo lo que tenemos en las manos y sobre la mesa es para tener terror, para tener precaución. Es decir, si quieres todos mis datos, uno lo pensaría. Si quieres tú, gobierno, todos mis datos, es porque creo que me vas a querer chingar. Eso es lo que, y además, no solamente de dichos y de... No, lo estamos platicando. Estamos viendo la fragilidad que no sabemos si por ineptitud o dolo, ahí está. Ahí está, pero los primeros que la pagan somos nosotros. Ignacio Gómez Villaseñor, qué gusto conocerte. Qué gusto saludarte y estaremos hablando de estas desgracias y otras que tienes que investigar y que tienes que consignar y que desde luego platicar con nosotros. Niños, en 15 días, según los datos biométricos de ustedes y los míos, según esto, en 15 días estaremos aquí, mis chamacos. Ya saben ustedes, aquí es solo por hoy. Si es por Target, si es por ¿qué? Si es por gadgets, es por Latidus. ¡Órale!